Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a la Agenda Pública. Yo soy Mario Campos y les saludo con gusto en este domingo 16 de abril del 2023, en esta mañana en la que saludo a mi querido Rafael Cardona. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué tal? Qué gusto saludarlos. Muy buenos días. Buenos días. Y a todos. ¿Cómo estás, Claudio Flores? ¿Cómo te va? Muy contento ya hoy domingo de fin de vacaciones, Mario. Muchas personas regresan mañana ya a la realidad, a la fría y triste realidad. Sin ni modo, se acabó para las niñas, los niños, para los que se levantaban un poquito más tarde en estos días, pues se acabó. Pero bueno, ya vendrán otros. Es la esperanza siempre de las vacaciones. El siguiente puente. Que ya vendrán otras. Bueno, vamos a arrancar. ¿Otro qué? ¿Cuándo toque? Pues el de mayo, ¿no? Creo que es el que sigue. En mayo creo que trae un montón de puentes. Que se pero apure, bueno. ¿no? Bueno, vamos a arrancar con los temas. Platicábamos temprano aquí en la mesa y decíamos, oye, la verdad es que ahora sí tenemos que escoger porque hay tanto material en la semana que no nos da el tiempo para revisar todo lo que pasó, pero por eso queremos escoger algunos puntos. Y yo quisiera arrancar, Rafael, con el asunto de la reforma del Tribunal Electoral. Una reforma que de pronto suma al PAN, al PRI, al PRD, con Morena y sus aliados, a todos menos a MC, en una reforma que dicen los promotores es para clarificar qué atribuciones tiene el Congreso y qué atribuciones tiene el Tribunal. Y lo cierto es que se lee como una manera de sacar al Tribunal de la vida de los partidos políticos para que pudieran hacer y deshacer sin que nadie les estuviera ahí señalando todas las omisiones o las acciones irregulares que realizan y luego el Tribunal les tiene que corregir la plana. Y finalmente, Rafael, después de que parecía que iba a salir y de una presión muy importante de medios, de sociedad, diciendo, oigan, ustedes no pueden declarar vedas constitucionales para después votar esta cosa con Morena, ustedes no pueden hacer una campaña diciendo que van a salvar al INE, que el INE no se toca, y luego meterse a hacer la cirugía mayor al Tribunal Electoral para quitarle dientes. ¿Cómo ves ese episodio que termina con la oposición metiendo freno al final? Mira, a mí me pareció muy importante que hayan pues retirado las posiciones que ya habían asumido, porque dicen que, bueno, que hay momentos en los que la sabiduría se demuestra reconociendo un error y tal y cual. Pero, independientemente de la parte positiva de haber reculado, me parece que es una muestra de la falta de solidez ideológica de todos, porque están actuando en función de la fuerza del oleaje. Ellos navegan conforme saca alguien el dedito y lo pone así. Y dice, vamos para allá, vamos para allá. Pero esto te demuestra que los partidos políticos en este país son, en el mejor de los momentos de definición, son coyunturales. Pero la verdad es que son de una debilidad ideológica, programática y política vergonzosa. Porque si no hubieran encontrado los costos, si no encontraron esa resistencia, se siguen y son expertos siempre en cambiar las percepciones de su propia decisión. Es que lo hicimos porque tal. La Cámara de Diputados y el Senado también en muchos momentos son unas enormes fábricas de pretextos para acomodar la responsabilidad legislativa a los imperativos de su conveniencia política coyuntural. Y eso, desde mi punto de vista, se llama subdesarrollo político. No se llama realpolitik, se llama subdesarrollo político, debilidad ideológica, inconsistencia política y, como suma de todo eso, una irresponsabilidad brutal en la representación de los ciudadanos. A ver, Claudio, yo creo que había muchas críticas en los contenidos de la reforma, ¿no? Que sí impedía después garantizar la representación de las mujeres o la representación de grupos minoritarios dentro de las candidaturas, pero lo que estaba clarísimo, y en esto tú eres experto, es en el golpe que se habrían autoinfligido en términos de la narrativa de ser oposición. Exacto, iban a lastrar absolutamente cualquier relato posible que pudiera salir del PAN, PRI o PRD en términos de ser opositores al proyecto político de Morena. Pero déjame, Mario, Rafael, déjenme un poquito irlo a lo macro. Sí. Yo creo que hay aquí tres grandes relatos
digamos, de un gobierno que ha mandado sistemáticamente al diablo a las instituciones. El primero es el relato de coherencia. López Obrador ha sido así desde candidato. Si a López Obrador no le gusta una ley, la cambia. Si no le gusta una institución, la ataca y trata de destruirlo. Incluso complotea en contra de la institución. Ahí está, me parece, la filtración que hubo, que sé que vas a tratar más adelante, Mario, la filtración de su instrucción acerca del INAI, vía su secretario de Gobernación, a sus legisladores para decir, el INAI nos gusta descabezado para que no funcione. Segundo relato, el segundo gran relato es el relato heroico de las propias instituciones que se tienen que defender ante estos embates. El Instituto Nacional Electoral, que ahí está claramente testimoniado, el Instituto Nacional de Acceso a la Información, y en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Argumentando a favor de su sobrevivencia. Desde lugares muy difíciles, Mario, porque estas instituciones no lograron, digamos, crear un relato de para qué servían antes de, digamos, este cambio de ciclo político, salvo el INE, que me parece que era muy claro, pues nos da identidad. El tribunal, el INAI, ya no digas COFES y otros organismos más técnicos. ¿Qué defienden estas instituciones? Porque desde el poder se les quiere decir que defienden sus chambas. No, yo creo que defienden las funciones que cumplen para México y los derechos y los servicios que nos dan como ciudadanos. ¿Qué nos da el Instituto Nacional Electoral? Elecciones bien organizadas e identidad. ¿Qué nos da el Instituto Nacional de Acceso a la Información? Acceso a la información y transparencia. ¿Qué nos da el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Justicia electoral. Y eso es lo que parece que certeza en ese sentido. Entonces ahora, el tercer relato es la novedad de partidos políticos de oposición, el PAN, el PRI, el PRD, que se contagiaron al parecer de esta animadversión en contra de las instituciones. De una vez. Oye, pues se trata de eliminar instituciones que nos estorban, pues con permiso. Claro. Mala idea, estuvieron a punto, diría yo, de aliarse con Morena para atacar, golpear al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus funciones. Y diría yo que con ello estuvieron a punto de hacer tres cosas. A ver. La primera es quedar sin autoridad moral para pedirnos el voto a quienes no creemos que, digamos, el gobierno está haciendo bien las cosas, o sea, para las personas que tienen un pensamiento opositor. Segundo, iban a quedarnos fácticamente nos iban a dejar sin oposición por la cual votar. Iba a quedar Movimiento Ciudadano. Y el tercero, le iban a hacer un parazo, un super favor a MC, que está demostrando hoy Movimiento Ciudadano que su decisión, su terquedad, yo recuerdo que se le ha cuestionado durísimo. ¿Por qué no se unen? Vamos todos contra Morena. Y ellos diciendo, no, porque yo no quiero ser parte de ese tipo de política, pues parece que les están concediendo la razón. Bueno, hoy se aliaron a la posición del Movimiento Ciudadano. Pues sí. Mira. Pues sí. Yo no voy con ustedes, pero ustedes tuvieron que venir conmigo. Claro, y le salió bien en ese sentido. Y bueno, pues caminaron por la rayita. Ahora, una semana en la que además de este tema, que había todavía quien quería revisarlo, realmente le quedan 2 semanas al periodo ordinario de sesiones. Termina abril y ya, salvo que hubiera una cosa extraña en un periodo extraordinario de sesiones, se va hasta septiembre, cuando ya vamos a estar en campañas a todo lo que da, las precampañas de las precampañas. Así que lo que no pase en los siguientes 15 días en el Congreso es difícil que pase ya por lo pronto este año, y por eso era importante esta definición. Ahora, el segundo tema es la reunión en Estados Unidos, en donde usted sabe, Estados Unidos tiene una preocupación con el asunto del fentanilo. México ha ido capoteando, a veces negando que existe el problema, a veces reconociéndolo, a veces sumando a China con esta carta que China le responde en una conferencia diciendo, bueno, pues hagan lo que tienen que hacer, nosotros estamos haciendo nuestra parte, que cada quien se haga cargo de lo suyo. Y en ese marco se da una visita de funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano a Washington. ¿Y qué es lo que pasa ahí, Rafael? Mira, lo que pasa ahí es que por primera vez, en lo que va de este gobierno, la reunión del Gabinete de Seguridad no se da en el Palacio Nacional, sino en la ciudad de Washington. Y no se da por solicitud del gobierno de México, se da por obediencia del gobierno de México. Vengan acá y expliquen y escuchen y atiendan lo que se les va a decir. A eso fueron. Y para que se notara tanto el tono impositivo del gobierno de los Estados Unidos, no llevan ni siquiera a los funcionarios correspondientes a la alta jerarquía. O sea, al secretario del Departamento de Estado, al Departamento de Justicia.
No, va el señor Garland, que es el procurador, que se sienta frente al fiscal Gertz Manner, de quien no se conoce palabra alguna. Fue ahí como un convidado de cera o de piedra, y ahí estuvo muy testimonial únicamente. Ahí fue nada más para, como el secretario de Salud, creo que también lo llevaron, no sé para qué, pero creo que no conocía Washington. Lo llevaron a pasear un poquito, confundió con Disneyland. Pero no estaba la contraparte de Ebrard, no estaba la contraparte del señor secretario general Sandoval, no estaba la contraparte del almirante Ojeda. Les mandaron a una señorita llamada Liz Sherwood, que es asesora de seguridad de la Casa Blanca, pero no es del conjunto gubernamental, porque para eso está el Homeland Security, y el señor Mayorkas no se apareció. Entonces, eso implica una reunión en la que llegas derrotado. Llega tu coche con las llantas desinfladas. Y el canciller de México dice, la prioridad de lo importante para nosotros es acabar con el tráfico de las armas y proponemos un grupo binacional que revise la frontera. Sí, ok. Pero, ¿qué pasa con el fentanilo? Que es lo único que le importa ahora al gobierno de Estados Unidos. Y como si esto fuera la reversa también en el tiempo, la agenda de la relación bilateral México-Estados Unidos se vuelve a narcotizar. A ellos les importa hoy el fentanilo como a Ronald Reagan le importaba la DEA y el asesinato de Kiki Camarena. Entonces, hoy el tema es este y nos enteramos después de que quien ha estado infiltrando los cárteles mexicanos de los descendientes del Chapo, pues es la DEA. Claro. Y el gobierno de Estados Unidos, y aquí no hacemos nada. ¿Cómo ves esto? Porque, en efecto, hay que recordar que este tema nunca ha sido de la agenda del presidente, que su frase abrazos, no balazos, lo ha manejado todo el tiempo, una política de no confrontación con las cabezas, con la delincuencia, y en particular con las cabezas, salvo cuando no ha quedado de otra y ha tenido que detener a algunas personas. ¿Cómo ves esto? ¿Qué impacto tiene en la agenda, en las narrativas? Pues justo desde el ángulo de los relatos, Mario, Rafael, yo creo que aquí es muy claro que hay un choque de dos relatos, ¿no? El relato nacional enarbolado por el presidente López Obrador, que cree que basta, Mario, con decir no se produce fentanilo en México, con la paradoja de que la propia autoridad militar está presentando datos de cómo captura laboratorios o captura fentanilo. Entonces es una paradoja que el mismo gobierno, el titular de la ejecutiva, diga aquí no se produce y sus fuerzas armadas estén capturando laboratorios producción de fentanilo. Nada más se troquela y se exporta. Sí, pero nada más. Sí, nada más en medio manufactura se acaba de armar, ¿no? Entonces esa contradicción del propio gobierno ya es un problema. Y del otro lado está el relato estadounidense, que muestra sus dientes, que les cambia las formas. Estos tonos en diplomacia son tonos rudos, son tonos que ya, digamos, ilustran que hay una problemática. Aguas, porque esto va increciendo. ¿Por qué? Porque más vienen las elecciones, y es un tema muy importante. Estados Unidos ya tiene un problema de hace muchos años, diría yo, de un problema grave de salud pública en torno al fentanilo, que lo está sufriendo, y tiene que darle una explicación a sus ciudadanos que para las próximas elecciones digan, oye, ¿estás haciendo algo al respecto o te estás haciendo tío Lolo? Me parece que hay una gran, un gran desencuentro en esta materia, que de pronóstico reservado, fruto de la obsesión presidencial por mantener su relato de aquí no se produce fentanilo, como si bastara de nuevo solo la palabra presidencial, y del otro lado la existencia de un problema real, fáctico, durísimo, que están enfrentando los norteamericanos. Bueno, ahí está el tema. Vamos a ver en la semana cómo se desarrolla. Un apunte rápido, porque nos quedan un par de minutitos, Rafael. Pero el tema de migración, que en donde hay también dos señales, me parece, pues contradictorias o ambiguas por lo menos. Uno es cuando se anuncia una investigación, incluso de corte penal, contra la cabeza todavía del Instituto Nacional de Migración, respaldada por el presidente de la República, que le ha manifestado su respaldo en no pocas mañaneras, y luego el anuncio de órdenes de aprehensión, pero a nivel operativo, no a nivel de las cabezas. Y lo cierto es que pues, seguimos en la incertidumbre, donde no está claro cuál va a ser la política del gobierno. Uno, para sancionar lo que pasó en el caso de Ciudad Juárez. Dos, para modificar la política que llevó
a las condiciones en las que se dio la tragedia, y 3, las garantías de que eso no va a volver a ocurrir, porque hay una política de persecución y de militarización en materia migratoria que a la fecha continúa con el respaldo de los propios mandos que hoy continúan. ¿Cómo ves el tema? La investigación revela algo que cuesta mucho trabajo creer. Revela que la estación migratoria era una trampa mortal. Pues sí. Entonces esa claridad y esa inteligencia, después de lo que vimos, me parece otra burla. La siguiente burla es que el presidente siga diciendo que sus colaboradores son muy buenas personas cuando acaban de cometer graves errores que causaron la pérdida de vidas humanas. Pero lo más grotesco de toda la reacción del gobierno mexicano es la incorporación y el oportunismo de un sacerdote demagogo metido a crear otra institución, como si no tuviéramos suficientes, ¿no? Como si le gustaran a Morena las instituciones. Los asuntos migratorios y de extranjería. Yo no sé quién le fue sí sé quién le fue a vender esa idea al presidente. Y las cosas aquí, cuando no se pueden resolver, se extinguen, como Notimex, o como la Financiera Rural. Y cuando no se puede resolver, se les agrega un pegote. Sí. Entonces, van a desaparecer el INE y lo van a poner en manos del sacerdote Solalinde. Y todo lo demás, todo el aparato que va a seguir exactamente igual. ¿Qué es este asunto de la personalización? Lo grave es que este asunto no se está tomando en serio, como muchos otros. Claro. 2 ángulos muy rápidos, Mario, sobre el tema. El primero, digamos, búsqueda de justicia en torno a esta terrible tragedia, pues me parece que corre más en un carril de simulación de justicia. Esperemos que sí haya culpables de a de veras y no, como siempre, a 2, 3 figuritas de ahí de la propia central migratoria, en vez de a las autoridades que están implementando esa política pública. Pero el segundo elemento es la cloaca que está revelando, digamos, todo este caso en torno al Instituto Nacional de Migración, Mario, que es un negocio multimillonario, el tema de la migración, que se aprovecha además de las víctimas, aprovecha justo la desgracia de las personas que no se pueden quedar en sus casas, sus vulnerabilidades, para pedirles miles de dólares por individuo. Este es un negocio multimillonario de delincuencia organizada en donde está embarrado, desafortunadamente, el Instituto Nacional de Migración. De $2,000 a $10,000 por persona. Nada más de ese tamaño. De ese tamaño es el asunto. Bueno, vamos a ir a una pausa. Gracias, Rafael. Gracias a ustedes. Gracias, que tengan Claudio. muy buena semana. Gracias. Y vamos a regresar con otro de los temas. El INAI, al que el gobierno pues quiere dejar que se muera así de hambre, sin atenderlo. ¿Y por qué es importante? ¿En qué le afecta a usted? Como dice el presidente, ya hay mañaneras, ya no necesitamos al INAI. Eso vamos a platicar regresando de la pausa.